David, ¿puede acompañarnos en oración? Oh, sí, sí, oremos, hermanos. Amado Dios, alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y gracias te damos porque tú nos das la oportunidad una noche más de reunirnos para tratar temas, oh Padre, que tienen que ver con el alimento espiritual de nuestra vida. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, por el grupo hermano que ya estamos aquí conectados, como por aquellos que seguirán sumándose, Señor, y gracias te damos también por nuestro hermano Plinio, nuestro maestro en esta noche, que trae, Señor, este tema tan interesante de en qué consiste la segunda venida de Cristo. Señor, permítenos poder nosotros aprender este tema, oh Señor, y saber que lo importante es que estemos preparados para que ya sea cuando suceda o cómo suceda, que estemos nosotros listos, esperando, Señor, ese momento especial. Te amamos y te bendecimos, Señor, y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, señores, hoy tenemos la lección 21 del libro Respuestas Bíblicas 1, el que estudiamos los martes en la iglesia, recordando que es el autor es el pastor Waldo Castillo. En la lección 21, ¿en qué consiste la segunda venida de Cristo? Es el tema que tenemos hoy. Voy a detener, como siempre le digo, el video de mi cámara para que estén pendientes a la presentación y a mi voz y no pierdan la atención mirando cámara. Así que, David, ¿se oye bien, claro y fuerte? ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. La segunda, ¿en qué consiste la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo, señores, la esperanza bienaventurada del creyente, es nuestra gran esperanza. La segunda venida de nuestro Señor. En eso esperamos, Señor. Como ya lo habíamos dicho en estudios anteriores, que esa es nuestra gran esperanza, la segunda venida de Cristo. Aunque los estudiosos de la Biblia aún no logran ponerse de acuerdo acerca de los eventos que anteceden y siguen a la segunda venida de Cristo, casi ninguna de las corrientes teológicas apegadas a la sana doctrina tiene duda acerca de la inminencia de este evento. Inminencia quiere decir proximidad o cercanía. Y cuando hablamos de la inminencia de la segunda venida, no nos referimos al tiempo que es inmediato, sino cuando hablamos de la inminencia, nos referimos a que Cristo puede volver en cualquier momento. Esa es la inminencia de la segunda venida de Cristo, que Cristo puede venir en cualquier momento, puede volver. Otra cosa que digo, que los estudiosos, los teólogos de la Biblia, no se han puesto de acuerdo en los eventos, no en la segunda venida, sino en los eventos que van antes y después de la segunda venida. En las próximas semanas tendremos un estudio donde hablaremos de estos eventos, como el arrebatamiento, la teoría del rapto, la gran tribulación, el milenio, todos esos eventos que o anteceden o van después de la segunda venida de Cristo. Luego vamos a tener un estudio de esto. Por eso, ahora quiero que nos concentremos en el regreso de Cristo a la tierra. Por eso voy a dejar los eventos que van antes y después, lo veremos en otro estudio. Vamos a concentrarnos en la segunda venida de nuestro Señor. Se conoce como la segunda venida de Cristo a la enseñanza bíblica
sobre la venida literal, corporal y en gloria a la tierra del Hijo de Dios con la intención de establecer su reino eterno entre los hombres. La venida literal, corporal y en gloria de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino eterno entre los hombres. También en la segunda venida de Cristo se cumplirán las promesas acerca del Mesías vencedor hechas en el Antiguo Testamento, que no se cumplieron en la primera venida de Cristo. Los judíos conocían lo referente al siervo sufriente, como lo muestra Isaías 53, y al rey conquistador, pero no entendieron que la obra del siervo y la obra del rey ocurrirían en dos momentos diferentes. Cristo regresa ahora como rey, con toda su majestad y magnificencia, rodeado de todos los ángeles. La segunda venida de Cristo es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento, señores. Más de 300 veces. El apóstol Pablo se refiere a ella por lo menos 50 veces en sus cartas. La primera y segunda carta a los tesalonicenses y los capítulos Mateo 24 y 13 de Marcos están dedicadas a ello. De ahí vemos su importancia, señores. Pablo tuvo que escribir 2 cartas a los tesalonicenses para aclararle, ¿verdad? Y en esas cartas vemos, se aclaran en realidad puntos. Aparte de Mateo 24, ¿verdad? Y Marcos 13, donde vemos hablando al Señor Jesucristo sobre su venida. Son muchas las opiniones que rodean este tópico de la Biblia, de la segunda venida. Sin embargo, vamos a circunscribirnos a estudiar los aspectos generales de la segunda venida, sus aspectos generales. Primer aspecto, ¿cómo vendrá el Señor Jesús? Una gran pregunta. ¿Cómo vendrá el Señor Jesús en su segunda venida? Y Jesucristo vendrá de forma visible, de forma personal, de forma gloriosa y de forma universal, señores. De forma visible, personal, gloriosa y universal. Así vendrá el Señor Jesús. De forma visible. Nuestro Señor viene de manera visible, no es secreto. Todo ojo le verá. Como dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice Apocalipsis 1:7. De forma visible. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, no es en secreto, es de forma visible la segunda venida del Señor. Otra forma, personal, de forma personal viene. El mismo Señor Jesucristo vendrá, no enviará un embajador, no enviará un intermediario, como lo ha prometido, vendrá él mismo. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos en su primera, ¿verdad?, venida. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él mismo vendrá. También vendrá de forma gloriosa. Cristo viene con toda su gloria. Los relámpagos lo anunciarán. La trompeta lo anunciará. Los ángeles le acompañarán.
Dice Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Viene en gloria. También viene de forma universal. O sea, será visto en todo el mundo, no en una región, en todo el mundo, como dice Mateo 24:27, como relámpago que sale del este y se muestra en el oeste. Los relámpagos no pueden ser ocultados. Destellan y alumbran todo el cielo de tal manera que todos podemos verlo. Así será su regreso. De forma universal. Entonces, así será como vendrá el Señor Jesús, según la Biblia. De forma visible, de forma personal, de forma gloriosa y de forma universal. Recordemos esto, señores. Otro aspecto general. ¿Cuáles serán las señales antes de su venida? ¿Habla la Biblia de ella? Claro que sí. Encontramos que las señales antes de su venida, las condiciones, previas a este glorioso acontecimiento, serán caracterizadas por perturbaciones físicas, guerras, dificultades económicas, decadencia moral, apostasía religiosa, infidelidad, pánico y toda clase de horrores. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús, hablándonos sobre este tema, le habla sobre este tema a sus discípulos que le preguntan. Y oigan cuál fue la respuesta de Jesús. Vamos a leer en Mateo 24, del 4 al 14. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerra. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces les entregarán a tribulación, los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas son las señales antes de su venida. ¿Cómo estaría el mundo, verdad? Antes de su venida, ¿cómo estaría el mundo? En estas palabras del propio Jesús, podemos ver por lo menos 10 señales del fin de los tiempos. O sea, cómo estaría el mundo antes de su regreso. Vamos a ver estas 10 señales que sacamos de esto que acabamos de leer de Mateo, en la misma palabra del Señor Jesús. 10 señales antes de su venida, ¿verdad? Primeramente habla de falsos cristos. En Mateo 24:5 habla de algunos que anunciarán ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas. Por eso es importante saber que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá. Segunda señal que podemos ver.
guerras y amenazas de guerra. Habrá muchas guerras, más de lo que hemos visto jamás. Será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdos. Otra señal antes de su venida: hambre y terremotos. Se extenderá por todas partes el hambre debido a las guerras, al aumento de los desastres naturales, terremotos, huracanes y a los efectos del maltrato de la naturaleza. Otra señal antes de la venida de Cristo: persecución y odio contra los cristianos. Muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la iglesia y será muy visible en todas las esferas de la sociedad. Otra señal: muchos abandonarán la fe, apostatarán. Habrán personas que no soportarán el rechazo y odio contra ellos, así que preferirán seguir otras doctrinas o corrientes más aceptadas por la sociedad, lo que le gusta a la sociedad para ir y estar bien con ellos, aunque no sea la verdad. Otra señal: traición y odio. No habrá lealtad. Cada uno buscará su propio bienestar y su protección, aunque el precio sea traicionar a los más cercanos. El odio será más que evidente. Otra señal: falsos profetas que engañarán a muchos. Surgirán todo tipo de doctrina que apelarán a la gente y muchos las aceptarán y seguirán la comezón de oír, como dice su palabra. Y van a seguir muchísimas cosas, muchísima doctrina que no tienen base, fundamento bíblico. Otra señal: gran maldad. Las acciones malignas e injustas se extenderán. Habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimiento que les impidan causar daño a otras personas. Otra señal: el poco amor. Los corazones se endurecerán, dice. Disminuirá el amor y el deseo de ayudar o cuidar de los demás. El amor por el prójimo. Otra señal que vemos: expansión del evangelio por todo el mundo. Se predicará el evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del evangelio se anunciarán a todos los grupos étnicos que hay alrededor del mundo. Y entonces dice, vendrá el fin. Esas son, señores, señales antes de la venida de Cristo. Y si nos fijamos, señores, qué parecido tiene a nuestros días. Por eso es que decimos que la venida de Cristo está cerca. Falso Cristo, guerras y amenazas de guerra, hambre y terremotos, persecución y odio contra los cristianos. Muchos abandonarán la fe, traición y odio, falsos profetas que engañarán a muchos, gran maldad, poco amor y expansión del evangelio. Es como si viéramos una fotografía, una radiografía de nuestros tiempos. Vamos a ver otro aspecto. Los elementos característicos de la segunda venida. Ahorita vimos de qué forma, primero vimos de qué forma vendrá Cristo. Luego vimos algunas señales antes de la venida de Cristo. Y ahora vamos a ver lo que nos dice la Biblia sobre los eventos o las cosas que pasan en la venida de Cristo. Ahora vamos a hablar en la venida. Estará precedida por un tiempo de gran tribulación y el cielo anunciará su llegada. Ya del tiempo de tribulación, de cómo estaba el mundo, ya hablamos.
Pero no solo va a haber tribulación en el mundo, sino que la naturaleza misma, el sol, la luna, las estrellas, anunciarán su llegada, como dice Mateo 24, del 29 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Nosotros no tenemos los detalles de cómo esas cosas van a ocurrir. No se da el detalle, pero el lenguaje que nos deja ver los acontecimientos y señales que precederán, a la venida de Cristo. Serán inimaginables, de magnitudes increíbles, cosas que ojo nunca ha visto, cosas que no podrán pasar desapercibidas, cosas que veremos en los cielos. O sea que la naturaleza, el cielo mismo va a anunciar la llegada de nuestro Señor. Otro elemento característico de la venida de Cristo es que será visto por todos. De esto ya lo habíamos hablado, que viene de manera visible, no es secreto, todo ojo le verá. Ya eso habíamos hablado. Como dice Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Verán al Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, todo ojo le verá. Cristo será visto por todos, como habíamos dicho. Otro elemento característico. Cristo viene seguido por los ejércitos celestiales. En Apocalipsis 19:14 leemos: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Como todo rey viene con su ejército, con toda su majestad. Otro elemento característico de la venida de Cristo es que Cristo se enfrentará a Satanás, al anticristo y todo su ejército, y los vencerá. Vamos a leer en Apocalipsis 19, del 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Aquí, con un lenguaje lleno de símbolos, es Apocalipsis, es la revelación, ¿no? El apóstol Juan nos menciona a la bestia, al anticristo. Cuando hablamos del anticristo, nos referimos a un personaje en el cual se concentrará en el fin de los tiempos el poder político, económico, militar y religioso del mundo en los tiempos del fin. Cristo en su segunda venida se enfrenta al anticristo, su ejército y Satanás. Después, en otro estudio, estaremos hablando
de esa parte. Otro elemento característico de la segunda venida. Cristo encerrará a Satanás por 1000 años. Dice Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cristo encerrará a Satanás. Y de los 1000 años hablamos en este otro elemento característico. Luego establecerá su reino sobre la tierra durante 1000 años. Dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, o sea, con Cristo, 1000 años. 1000 años. Debemos de decir, y por eso vamos a tener un estudio luego, que de estos 1000 años hay corrientes de interpretación que no toman estos 1000 años como literales, sino como simbólicos. Luego vamos a estar hablando de eso. Ahora quiero concentrarme en la segunda venida, como dije. Un último elemento. Cristo viene con identidad real inconfundible. Identidad real inconfundible. Como dice Apocalipsis 19, del 11 al 13 y el 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, o sea, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Todos conocemos quién es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos conocemos quién es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, dice el apóstol Juan en su evangelio. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, refiriéndose a Cristo. Y Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo también. O sea que el mismo Señor Jesucristo vendrá. No enviará un embajador, no enviará ningún intermediario. Como lo ha prometido, vendrá él mismo, el mismo Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo debe ser la más viva esperanza de todos los creyentes. Es nuestra más viva esperanza. Y el mismo Cristo nos dio promesa. En Juan 14, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesa del mismo Señor Jesucristo. Me voy, pero vuelvo.
Y como le dijo el ángel a los discípulos cuando el Señor ascendía: señores, Galileo, ¿qué están mirando? Ese mismo que ustedes ven que se ha ido, volverá, dice, volverá. Entonces, señores, reconocían, hay algo de la segunda venida de Cristo, que es que no conocemos cuándo volverá. De eso no hay duda, ¿verdad? Entonces, reconociendo que no sabemos ni podemos saber cuándo es la venida de Cristo, eso es algo reservado y solamente, como dice la palabra, solo lo sabe Dios. Solo Dios lo sabe. Ni siquiera los ángeles que están con él saben la fecha. O sea, es algo reservado. ¿Por qué perdemos tiempo en algo reservado? Vamos a trabajar con lo que se nos ha sido revelado. Entonces, siendo esto una verdad que no sabemos cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo, ¿cuál debe ser mi actitud en la espera? ¿Cuál debe ser mi actitud mientras llega nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? El Señor nos la reveló al final de su conversación en Mateo 24, 42 y 44. O sea que Él dijo, habló sobre las señales, cómo iba a estar el mundo. Dijo también que venía y cuáles elementos habían en esa venida. Pero él no se quedó ahí, él también dijo cuál debería ser nuestra actitud en lo que él vuelve. Y si vemos Mateo 24, 42 y 44, oigan lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42. Y el 44. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El hecho de nosotros no saber cuándo Cristo viene no nos debe de llevar a la irresponsabilidad, a la negligencia, como dicen algunos. Ah, sí, yo sé que eso va a pasar, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Algún día eso va a ocurrir. Bueno, ya pasaron 2000 años. Nadie sabe si van a pasar 1000 o 2000. El llamado que nos hace el Señor Jesucristo es a tener una actitud de expectativa. Dice velar. En estos dos versículos vemos dos cosas importantes: velar y estar preparado. Velar y estar preparado. O sea que el llamado es a tener una actitud de expectativa, estar alerta, velar. No dudes eso, no cuestiones eso, créelo, abrázalo y vívelo, en otras palabras. Velar no quiere decir que estemos pendientes al cielo para ver qué va a ocurrir, sino velar por no comprometer su palabra, velar por dar buen testimonio, velar por no perder tu fervor por el evangelio, por su palabra, por la persona de Jesús, por la venida de Jesús, como muchos la han perdido. Tienes que velar para no dejarte confundir por falsos maestros, por falsos Cristos. Velar, estad preparado, dice el Señor. Y recuerda que si el Señor no ha venido todavía,
es por su misericordia, como dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el Señor se ha tardado en venir, este tiempo en venir, esperando, es por su misericordia, para no queriendo que ninguno perezca, la paga del pecado es muerte, sino que todos procedan al arrepentimiento y den su paso de fe y acepten la salvación que nos da el Señor Jesús, sin ningún costo, sin pagar nada. El precio ya Él lo pagó en la cruz. Con esto, señores, damos terminado el estudio titulado ¿En qué consiste la segunda venida de Cristo? Esperamos que esto le ayude a entender lo importante y maravilloso de este evento, la segunda venida de Cristo, nuestra mayor esperanza. David. Amén. Gracias, Plinio. Realmente interesante tema y que nos invita a continuar indagando, estudiando para conocer más sobre este evento importante. Vamos, hermanos, a pasar ahora, como siempre lo hacemos, a la pregunta de repaso. Recordemos que solamente para que nos sirva de recapitular, de repasar, no con la intención tanto de evaluar, porque vemos también que nos va muy bien en esas preguntas. Voy a quitar la pantalla, Plinio, acá. Y voy a poner la pregunta. Aquí están. ¿La leo, David? Parece que sí que están ahí. Sí, ya están. La Bien. primera dice, la segunda venida de Cristo es su regreso literal, corporal y en gloria, con la intención de establecer su reino eterno entre los hombres. Usted va a responder sí o no. Segunda pregunta. El Señor Jesús vendrá de forma, usted va a elegir la que es más completa. Las opciones que hay es visible, gloriosa. La segunda, visible, personal, gloriosa. Y la tercera, visible, personal, gloriosa y universal. La tercera pregunta dice, entre las señales antes de la segunda venida de Cristo están guerra, dificultades económicas, decadencia moral, muchos abandonarán la fe, gran maldad, poco amor al prójimo, falso Cristo. Wow, cuánto parecido a nuestro tiempo. Cuarta, usted va a responder sí o no. Cuarta, ¿qué le sucederá a Satanás cuando Cristo regrese nuevamente según Apocalipsis 20 del 1 al 3, que fue el que leí? Dice, se harán amigos. La otra opción, Cristo encerrará a Satanás por 1000 años. Y la última pregunta, un elemento característico de la segunda venida de Cristo es que todo ojo le verá, ¿sí o no? Vamos a ver la respuesta. La segunda venida de Cristo es su regreso literal, corporal y en gloria, con la intención de establecer su reino eterno entre los hombres. Bueno, la mayoría, solo una persona puso que no, pero esto es así. Su regreso es literal, corporal y en gloria, con la intención de establecer su reino entre los hombres. Ahí estamos hablando de la segunda venida. No nos estamos refiriendo a hechos antes, a hechos después. Es la segunda venida, la manifestación, ¿verdad? El Señor Jesús vendrá de forma, son 4, recuerden que en el estudio dijimos 4 formas: visible, personal, gloriosa y universal. Muy bien.
entre las señales antes de la segunda venida de Cristo y todo el mundo contestó que sí, es así. ¿Cómo estará el mundo antes de la venida del Señor Jesucristo, como está ahora? La cuarta, ¿qué sucederá? ¿Qué le sucederá a Satanás cuando Cristo regrese según Apocalipsis 21:3? A excepción de una persona, todos contestaron que Cristo encerrará a Satanás por 1000 años. Estamos hablando de Apocalipsis 20, ¿verdad? Del 1 al 3, literal, como lo dice literalmente. Y la última pregunta, un elemento característico de la segunda venida de Cristo es que todo ojo le verá. Así es, todo ojo le verá. Todo el mundo contestó que sí. Perfecto. Eso llegó la idea, eso era lo que queríamos eh, eh, que entendieran, ¿verdad? Que estuviéramos claros en lo que es la segunda venida de Cristo. David. Algo interesante también ¿Puede es, quitar, David, la? sí, ya lo quité. Algo interesante es también que lo importante de todo esto, hermanos, no es ocuparnos tanto en cómo será, cuál es el orden del acontecimiento, a qué hora viene, si vamos a estar en cuarentena o si vamos a estar en clase, si yo voy a estar peinado o desgreñado. Lo importante es que nos preparemos espiritualmente para que sea cuando suceda y como a él le dé la gana de hacer, que nos vayamos con él. Hay una parábola muy interesante que es aquella de las 10 vírgenes, donde vemos que todas eran parte del cortejo, todas eran novias, pero no todas se casaron, porque hubo un grupo que lo que estaba era viendo televisión, entretenida en otras cosas, y no se prepararon y entonces se quedaron. Asimismo, la enseñanza de todo esto, mis hermanos, es que estemos nosotros prestos, preparados, listos, para que cuando el Señor venga, nos vayamos con Él. Amén. Amén. Nos quedan Amén. unos minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta con lo que hemos trabajado en esta noche, tenemos 10 minutos disponibles. Les recuerdo que mañana sí tenemos culto de oración, igual a las 8 de la noche por esta misma vía. Al igual que el viernes, las oraciones van a ser solamente miércoles y viernes. Y el sábado el culto de los jóvenes. Y entonces el domingo ya no tendremos el servicio por Zoom, sino que nos damos cita en nuestro templo. Amén. 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 ¿Decir algo? Sí. Amén, Elvis. Adelante. Elvis. La segunda venida de Cristo es realmente el evento más importante para la iglesia y por tanto, Así es. como dice el versículo de Mateo, hay que estar preparado. Preparado. Hay que estar preparado porque lo que perseveren hasta el fin será lo que serán salvos. Nuestro Dios es un Dios bueno y maravilloso, y Él nos dice que no ha venido porque hay muchas ovejas que pertenecerán también a ese redil. Entonces, el Señor quiere reunir todas esas ovejas que faltan. Y por eso que no ha venido, tiene misericordia, porque realmente las cosas que están sucediendo y aconteciendo en la humanidad es para que el Señor ya hubiese venido y hubiera terminado ya con todo, porque los tiempos están, como dijo el mismo Señor, como en los tiempos de Noé. O sea, así es que está la humanidad. Todos los temas escatológicos y lo que hablan acerca de la segunda venida se dan muchos detalles, y la segunda venida está formada por muchos eventos. Por ejemplo, no es lo mismo el arrebatamiento de la iglesia o el levantamiento de la iglesia que cuando ya Cristo venga a establecer su reino. O sea que primero hay
aunque en la Biblia se mencionan, todos los eventos no tienen un orden cronológico. Y es importante que lo sepamos porque muchas personas leen y piensan, no, pero que en la Biblia aquí dice esto, pero Juan en el Apocalipsis dice otra cosa. No, lo importante es que se mencione el evento, aunque no haya un orden en lo mismo, porque realmente no sabemos cuándo va a venir. Lo importante es que sepamos y que conozcamos de cada uno de esos eventos para que estemos preparados para cuando Él venga, pues nosotros podamos ser, como dice el apóstol Pablo, o resucitados o levantados juntamente con los que duermen. Interesante, ¿verdad? El tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno Así que es. está tocando y que la evaluación, ¿verdad?, sea más del 95%. O sea que esto quiere decir que entendemos, ¿verdad? Que se entiende. Tan importante tema que debe la iglesia conocer y estar clara. Dios le bendiga. Amén. Así como dice Elvis en cuanto a los eventos, ¿verdad? Por eso decía al principio que los mismos teólogos, los estudiosos grandes de la Biblia, no se han puesto de acuerdo. Entonces vamos a hacer luego un estudio dando los puntos de vista diferentes, o sea, no lo que traza la iglesia, sino los puntos de vista diferentes, para mencionar todos esos eventos escatológicos, ¿verdad? Que se mencionan en la Biblia, que se menciona el arrebatamiento. Hay algo que está muy de moda, de la teoría del rapto, se menciona el milenio, las bodas del Cordero y muchas otras cosas. En esto no se han puesto de acuerdo, es una realidad los estudiosos, pero vamos a hacer un estudio porque es importante conocer esos diferentes eventos, las opiniones, o sea, ¿qué dicen los estudiosos? Los diferentes, ¿cuáles son las opiniones? Eso próximamente haremos un estudio, pero como dice David, lo importante es que estemos preparados, Nuestra iglesia no es una iglesia de escatología, que como hay iglesias que con eso dedican muchísimo tiempo. En nuestra iglesia lo que procura es estar preparado. Eso es lo que procuramos. David. Y en esa preparación también debemos también estar anhelando, deseoso de que esto suceda. Si alguien le pregunta a usted, ¿usted quiere que Cristo venga? Su respuesta tiene que ser sí, yo quiero que Él venga, porque así como decía nuestro hermano Elvis, esa es la coronación, esa es la graduación. Para eso es que estamos nosotros esforzándonos y esperando, anhelando de que eso suceda. Entonces tenemos que estar contentos cuando eso suceda. Cuando yo veo noticias que se parecen tanto a estas profecías que nos dijo el Señor Jesús, de que van a pasar terremotos, que van a pasar guerras, persecuciones, mi respuesta es gloria a Dios, ya casi no vamos, porque eso en vez de entristecernos debe ser motivo de gozo. Cuando usted oye que el mundo se está acabando, alégrese, porque si se está acabando es porque ya nos vamos. Pero eso es alegría para el que se prepara. Para el que no se prepara, entonces sí es verdad que es un tema de luto, un tema de tristeza. Así que lo importante es prepararnos. Pues bien, hermanos, Dios nos bendiga entonces y nos vemos mañana en nuestro culto de oración. Recordemos, por favor, puntual a las 8. Si alguien más no tiene otra participación o otra inquietud, nos vemos entonces mañana puntual a las 8 para seguir con nuestros cultos de oración. Y con gozo nos estamos preparando también para el domingo, el reingreso a la iglesia. Mañana voy a ver si puedo ya por fin mandarle la información de cómo será, cuáles son las reglas que vamos a tomar nuevas como medida de prevención y de salud para este evento también, que también estamos gozosos y anhelando, que es reencontrarnos en nuestro templo. Amén.
Amén. Dios nos bendiga y nos vemos mañana en nuestro culto de oración. Bendiciones. Amén. Igual. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Bendiciones. Le bendiga a todos. Amén. Hola, mi niño. Vieja, su mamá. Bendiga. Todo bien. Adiós.